Hola. Bueno, espero que se empiecen a meter un poco por acá. Me avisan si se habla bien, ¿no? Si se escucha bien. Estoy un poco... Bueno, el motivo de este vivo es hablar con una persona que viene trabajando hace muchísimo en un tema del que no se habla nunca, que es la protección de los árboles de las ciudades, ¿no? De qué manera los árboles en las ciudades son un evento casi como lo único de naturaleza que nos queda a muchos en los barrios, ¿no? Que es como puro cemento, cemento, cemento. Hola Laura. Nada, cemento, cemento por todos lados y los árboles son ese reducto de naturaleza que obviamente tiene como muchísimas complejidades también. El arbolado urbano nunca fue algo planificado en la mayoría de los lugares y cuando fue planificado alrededor de ideas muchas veces absolutamente extranjeras y colonizadoras de nuestros propios paisajes, quitando especies nativas, o sea, no privilegiando especies nativas, sino especies extranjeras y también poniendo en las ciudades árboles que son difíciles para el cemento, por ejemplo, y después levantan veredas y todas esas cosas. Bueno, pero la cuestión es que vivimos rodeados de un montón de árboles que hay que proteger, porque protegerlos es también proteger todo lo que se creó alrededor, esa naturaleza que llega a los lugares y que se instala y que en este momento Primavera está tratando como de hacerse un lugarcito en el medio de toda esta catástrofe que estamos viviendo además, ¿no? O sea, estamos en el medio de incendios, en el medio de desmontes que no paran en toda la región, estamos viviendo como las inminencias del colapso y de la crisis civilizatoria total. En el medio de eso tenemos que poder empezar por defender los que no estamos alrededor de esos lugares que están siendo arrasados, bueno, por defender esto que se nos presenta como naturaleza más inmediata, ¿no? En este contexto yo vengo teniendo problemas hace mucho tiempo sobre todo con una vecina que odia los árboles, pero que además tiene como mucha presencia en el barrio, mucha gana de estar ahí. Hace mucho tiempo que pide sacar determinados árboles, que han envenenado árboles en el barrio. Otros vecinos y bueno, nada, o sea, como que en ese contexto, hoy a la mañana quisieron sacar un paraíso que está en la puerta de mi casa, que está todo florecido, está lleno de pájaros y demás, y vino una cuadrilla a querer sacarlo. Fue muy desesperante la situación y en el medio de toda esa situación muy desesperante, hablé con Gaby Mazú, que es una amiga, que es escritora y que además está muy interiorizada en el tema preservar lo verde que queda en la ciudad de Buenos Aires. Gaby me contactó con María Angélica y María Angélica de Basta de Mutilar Nuestros Árboles me ayudó a tratar de resolver y de pensar cómo defender esto, ¿no? Que la verdad es que se pudo hacer porque la cuadrilla se fue. Y bueno, nada, eso. Y el árbol sigue ahí, por lo menos por 10 días, digamos. Hay una protección de ese árbol por 10 días. Bueno, María Angélica, si estás por ahí, me decís y nos empezamos a charlar, porque lo interesante es que tenemos un montón de herramientas de protección. Muchas personas me escribieron hoy todo el día como desesperadas, porque es la verdad muy angustiante que te saquen. El árbol hace a un montón de cosas dentro de, no sé, la cuadra, el paisaje, el aire, la sombra. Acá estás, bueno, a ver que te voy a invitar. Ahí está. Bueno, hace un montón de cosas, entonces personas muy desesperadas porque estaban quitando sus árboles o porque los habían podado. Hola, ¿cómo estás, María Angélica? Hola Soledad, ¿cómo estás? Qué Bueno, bueno. bájate un Bueno, cachito la cámara que no te estoy viendo. Ahí sí, está, ahora sí, ahora sí, porque ahora sí. estoy cargando el celular, por eso estoy buscándole la posición adecuada. Hay que tenerla.
haciendo malabares. Bueno, Sí, les contaba a todos entonces que hoy vos me habías ayudado a través de Gaby con una serie de recomendaciones que las personas no suelen tener en cuenta y que hoy en día recibí mensajes de un montón de gente desesperados porque no sabían nada, qué hacer para defender sus árboles, para poder protegerlos, para poder hacer algo. Así que, bueno, yo voy a quitar los comentarios un ratito y después los voy a bien. volver a poner, así te puedo hacer sin que nos distraigamos. Ahí Mm, está, sin que nos distraigamos. Bueno, me parece eh, bien. bien, entonces, la idea es, o sea, hay muchas personas de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, que están mirando esto, pero que pueda ser extensivo también para que tomen como herramienta distintas conquistas que vos lograste en esta lucha por preservar los árboles de la ciudad, herramientas para poder emprender sus propias cruzadas y para poder salir a defender estos árboles que hoy en día están siendo como atacados por todos lados. Bueno, hay podas, ¿no? Podas por fuera de temporada, no se puede podar en este momento. Bueno, ¿qué le recomendarías vos a una persona que está viendo que están acometiendo algún tipo de asalto sobre el árbol, ya sea que lo están Sí. podando, que lo quieren sacar? ¿Qué pueden hacer? Bueno, el tema es que es diferente la situación cuando es poda a cuando es extracción. También podría estar sucediendo que se tratara de una poda ilegal o de una extracción ilegal, que de esos también tenemos. El tema es que, bueno, nosotros no, hace mucho tiempo que estamos con esto. Empecé yo en el 2010, pero nuestro grupo es del 2012. Y en realidad el gran avance para nosotros en esto fue en el 2017, la doctora Claudia Heras, que es una brillante abogada, presentó un recurso de amparo en el juzgado número 13 del juez Scheibler, que motivó que el juez Scheibler dictara una medida cautelar que aún está vigente. Esa medida cautelar establece que no se puede hacer ninguna intervención, ni poda, ni tala, ni lo que sea, sin cumplir con los artículos 10, 11 y 12 de la ley 3263. Ahora, el tema es que esto nos permitió, en el caso del árbol que vos defendiste con tanta valentía y tanto empeño, nos permite llamar al 911 o al Ministerio Público de Justicia, o sea, lo que se encuentra como fiscalía.gov.ar, y entonces podemos denunciar si no se cumplió con el artículo 15 de la ley 3263. Ese artículo primero da una lista de las posibles causales de extracción y después dice que tiene que haber un cartel en el árbol 10 días antes, por eso a vos te dijeron que van a poner el cartel por 10 días, 10 días antes de la extracción tiene que haber un cartel donde especifique digamos, una dirección o un teléfono donde la ciudadanía se puede comunicar para tener información sobre ese árbol. Para poder sacar el árbol, tienen que exigir, o sea, una como ciudadana puede exigir, que tengan la resolución firmada por el presidente o presidenta de la Junta Comunal y que tengan un informe específico para ese árbol firmado por el profesional de la comuna que corresponda, que puede ser un ingeniero agrónomo o ingeniera. Si Claro, hoy tienen, cuando, perdón, hoy claro, cuando vinieron a retirar el árbol, venían con una persona que decía que había estudiado agronomía, eso era muy hermoso. Yo pasé por agronomía, así se presentaba, no se sabía que era, pero había estudiado agronomía, una cuadrilla con la sierra y todo lo que querían hacer para sacar un árbol, es un árbol gigante, es un árbol que realmente ocupa como un buen espacio. claro. Pero no tenían el cartel, y con esa falta de cartel yo lo que pude hacer fue llamar a la policía que vino y la policía realmente media de una manera como, digo, ahí fue, por lo menos ante ese caso fue como muy impecable, digo, no Sí, está el sí, cartel, se van. Y el nos ha gobierno de la pasado. ciudad, cuando apareció la policía, el gobierno, la cuadrilla esa, cuando apareció la policía,
desapareció inmediatamente. O sea, tampoco es que estaban tan, si nadie iba a poner ningún tipo de reparo, ellos iban a continuar con su tarea. Ahora, si alguien ponía un reparo y conocía cómo defenderse, se podían ir. Por eso me parece importante como compartir este tipo de cosas, porque yo no tenía ni idea, o sea, es como una situación muy desesperante que de verdad comparten muchas personas, porque la cantidad de mensajes que recibí y fotos de la destrucción de la calidad de vida también, pues la destrucción de esos seres increíbles que son los árboles, con todo lo que los habita, pero también de la calidad de vida de las personas que dejan de poder vivir o de repente pasan a vivir en un lugar con, no sé, 5 grados más, en un lugar con silencio porque desaparecen todos los pájaros que hay en esos árboles, con olor de repente a la calle porque dejan de estar las flores, toda esa destrucción, hay muchas personas que se encuentran desesperadas cuando lo ven. Entonces, tener estas herramientas, saber que se puede hacer una denuncia, que se puede mediar y que luego, lo que vos me decías también, que es hacia donde vamos, es que se pueden pedir peritajes particulares alrededor de las cosas que ellos dicen que el árbol tiene. Porque ellos pueden decir lo que quieran, ellos pueden decir que el árbol está todo podrido, pueden decir que el árbol se va a caer, pueden decir que el árbol está dañando una propiedad. Ahora, eso puede ser hecho porque agarró una persona que se cansó de recibir la denuncia del vecino. En mi caso, la vecina que odia el árbol, que lo está como queriendo sacar y cajeando desde hace años, se cansaron de recibir esa denuncia, entonces un día dice, guau, sí, sacalo, ¿no? Sí. No, lo que te quería decir era que este tema es complejo porque, como vos decís, si vos no estabas ahí en ese momento y te interesaba el árbol, ese árbol ya no existiría, porque lo hacen rapidísimo. El otro día me llamó una persona, una mujer que vive en la comuna, creo que era 10, y estaba desesperada porque no logró pararlos. Dice que lloró en la calle y que no logró pararlos. Y bueno, ella se comunicó después conmigo porque no nos conocía. Pero el tema es que hay varios aspectos a tener en cuenta en esto. Por un lado, los beneficios del arbolado y de su follaje. Pero además son los seres más longevos que existen. Entonces, a veces esos árboles están ahí desde antes que nosotros naciéramos y tal vez estén ahí cuando nosotros nos hayamos ido de este mundo. Con lo cual, hay una cuestión que está relacionada con nuestra memoria individual y social, con la identidad barrial y con el valor paisajístico que hay que tener en cuenta en una decisión, porque no es sacar un semáforo o cambiar de lugar una luminaria. Es un ser vivo al cual le llevó. A veces tenemos árboles de 80, 100, 150 años que les ha llevado toda esa vida adaptarse a un lugar, adaptarse a las circunstancias que son muy hostiles, las circunstancias en una ciudad para el árbol, y entonces no podemos reemplazarlo. A veces la gente dice, bueno, pero reemplazalo y pone otro arbolito. No vamos a reemplazar los beneficios del follaje de un árbol añoso con un arbolito de 5 hojas. Bueno, hoy una de las cosas porque es mentira. Una de las cosas que gritaba esta mujer es, el árbol tiene 130 años, como diciendo, justamente, el árbol caducó. Y yo, era como una cosa que me agarré y decía, puede ser tan bruta. Pero lo peor es que es una brutalidad que como que se enciende, que se transmite a un montón de personas que odian a los árboles. Y hablemos de eso también, que hay un odio totalmente metido en los árboles en donde te dicen que les da alergia, que lo de los chorros que se suben por el árbol y se te meten en la casa, un montón, que les da sombra, que les da suciedad, la cantidad de gente que no quiere barrer una hoja y entonces prefiere sacar el árbol. Hoy un vecino, porque en el medio de esta vecina además se sumaban otros que todos decían cosas en contra de los árboles, ¿no? Y trataba de buscar como empatía, pero no, por mí que lo saquen todos. Te decía, ¿vos te gusta limpiar toda esta mugre? Entonces, hablemos de eso también. Hay un desconocimiento muy grande y una como brutalización de la relación con la vida en general y bueno, y con los árboles en particular, que están cosificados de una manera tremenda y que la gente los detesta. Sí, eso tiene un nombre, se llama dendrofobia. Mira. Tiene que ver, desde mi punto de vista, con el miedo a la naturaleza. Es decir, para cierta gente, ver una abeja, ver un murciélago, ver un gusanito que después va a ser mariposa, les provoca una fobia realmente.
porque tienen un miedo a la naturaleza que no sé, a mí me parece que más que nada es una cuestión cultural, porque desde el punto de vista biológico, nuestro cerebro responde bien al verde, es decir, está comprobado que la salud psíquica mejora con el verde, porque nuestro cerebro ve al verde como un cobijo, como un... no sé, si una está perdida en un desierto y de un lado hay desierto y del otro hay un bosque, te vas a ir para el bosque porque sabes que además de cobijo puedes encontrar algo para comer, en un desierto y agua probablemente. Y esto lo que provoca es una situación, digamos, la ciudad provoca una situación de estrés por la contaminación visual, por la contaminación sonora, por la contaminación atmosférica, que solo la calma el verde. Tanto los árboles como los espacios verdes, el horizonte del río, que ahora también quieren vender Costa Salguero, las reservas, todo eso provoca una sensación de sosiego de la cual muchas personas no son conscientes. Entonces hay una noción, como vos me decís, que hablan de la basura. Las hojas no son basura, las hojas son nutrientes, o sea, no hay que... pero en las plazas lo hacen y en los parques. Sacan las hojas con soplahojas. Los soplahojas producen contaminación sonora, contaminación del aire, y además hacen que vuelen todos los microorganismos beneficiosos que hay en el suelo, y además también si llega a haber algún virus o microorganismo dañino para la salud. O sea que no hay justificación para hacer eso. Los árboles, las hojas y las flores hay que dejarlos porque son nutrientes. ¿Qué hacer en el caso de una vereda que por ahí tapan un desagüe? Bueno, que los acumulen en las planteras, o quienes tienen lugar pueden hacer compost. Es interesante esto que decís, perdón, de pensar en esta fobia a los árboles como algo, como una forma de alienación, ¿no? Como una forma de alimentar la alienación urbana, como que es necesario esta educación en el odio y en el disturbio que generan los árboles, porque eso hace parte de la domesticación urbana. Necesitan seres alienados que vivan y tomemos como natural veredas enormes donde no hay nada, avenidas donde no hay ni una hojita, ni más que autos y shoppings, ¿no? Y en este momento en donde las personas estaban en las casas, muchas al revés, como que aprovechan este momento y se revinculan, y otras se encuentran como esa, como una especie de sequía, de desesperación por el shopping, de sequía de ciudad, en el encierro. Vos sabés que a mí me llama mucho la atención el hecho de que, bueno, uno puede suponer que las personas desconocen por qué hay árboles en las ciudades, o sea, cuáles son los beneficios de los árboles. Uno puede suponer que lo desconozcan, pero debería ser obligación del gobierno de la ciudad comunicar a la gente cuáles son los beneficios, y hay algo que a mí me interesa hacer hincapié fundamentalmente. Nosotros normalmente, porque quienes han estudiado fotosíntesis saben que el árbol emite oxígeno gaseoso y que fija, o sea, transforma en sustancias sólidas el gas dióxido de carbono. El gas dióxido de carbono es uno de los gases que produce calentamiento global. Por lo tanto, la única manera que tenemos en las ciudades de absorber dióxido de carbono, sacarlo de la atmósfera, es el verde. Producimos un montón de dióxido de carbono en las ciudades y la manera de absorberlo es el verde. Esa es una cuestión. La otra es que los árboles detienen, como si fuera un filtro, las partículas sólidas que provienen de la combustión de combustibles fósiles. Por eso son muy necesarios en las veras de las autopistas y de las avenidas. Además absorben gases nocivos que también provienen de la combustión, como los óxidos de azufre y de nitrógeno. Por otro lado, absorben el agua de lluvia. No es lo mismo, ya eso lo sabemos, tener árboles que tener la tierra vacía. La lluvia produce erosión y no penetra. Y además hay un efecto que producen las copas frondosas, y es que disminuye la velocidad de caída del agua. Entonces, estas dos cuestiones, aparte de la belleza del paisaje, de la memoria y de albergar aves y fauna y todo lo demás,
Aparte de eso, nosotros estamos viviendo una crisis climática y justamente lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires es que en los últimos 60 años la temperatura ha aumentado en promedio 0,8 grados centígrados, lo cual es muchísimo, porque en 1 grado más ya cambiaría nuestra vida. Y además ha aumentado no tanto los milímetros de agua que caen por año, sino la recurrencia de tormentas copiosas. O sea que justamente los árboles nos ayudarían en eso. Lo que yo quiero aclarar es que todo esto que merecería que el pobre árbol tuviera un monumento y no que fuera dañado, lo produce el follaje. Claro. Entonces miremos, ahora que es primavera, y tenemos la oportunidad de emocionarnos con las hojitas tiernas del verde, no olvidemos mirar el tronco, porque el tronco de nuestros árboles tiene las huellas de todo el daño que le han hecho en todos estos años. Miren los huecos, miren las cicatrices, aquellas heridas de mutilaciones que nunca pudieron compartimentalizar, o sea, no las pudieron cerrar, porque eran tan grandes que el árbol no pudo con esa herida. Entonces miremos todo eso también. Miremos cuando hacen propaganda, porque tenemos muchos lapachos o muchos jacarandáes. Miren el tronco, a veces es un paragüita de flores y el resto del tronco no tiene nada más que huellas de mutilaciones. Entonces, ¿qué produce la poda? La poda es una agresión. Como, digamos, si a nosotros nos sacaran un pedazo de pulmón, no como si a nosotros nos cortaran el pelo, porque los árboles no solo respiran por las hojas, sino que además se nutren a través de la fotosíntesis, con el dióxido de carbono forman glucosa, con la glucosa es el combustible para la respiración celular y además es la materia prima con la que forman la celulosa. Entonces necesitan su follaje, además para vivir ellos, porque los árboles van muriendo lentamente cuando no tienen follaje. Entonces los podamos, por esas heridas entran microorganismos, entra agua, y si ustedes buscan, por ejemplo, el caso del paraíso, una puede buscar en Google Maps cómo estaba, porque están las fotos de todos los árboles de la ciudad en Google Maps. Uno se pone en Google View y puede observar cuántas veces lo mutilaron, cuándo lo mutilaron, y entonces lograríamos que el gobierno de la ciudad entendiera que si ahora hay árboles que están dañados, que están huecos y que tienen problemas, no es porque sean viejos, porque podrían vivir 1000 años si los dejáramos. El problema es que hace 10 años que los están maltratando sistemáticamente. Entonces, ahora lo que hace la poda no se puede arreglar, no se puede, ¿cómo te diré? No se puede restaurar. Fijémonos en los troncos, van a ver que donde se ha podado, por ahí crecen un montón de ramas juntas, que se llaman brotes epicórmicos, que los agrónomos los llaman chupones porque le quitan energía al árbol. Y además son peligrosos porque pueden volar con el viento, porque no están agarrados de adentro como antes estaba la rama. ¿Y por qué porque digo, no hace falta hacer podas, habría que hacer podas si se hacen mal? En mi barrio hay además unas podas que son una cosa increíble, que es la poda de raíces, entonces dejan como unas especies de torta, como una especie de mapa cuadrado de la raíz, que van y cortan la raíz. Después, claro, los árboles se caen, obviamente. Claro. Ahora, claro, esa decisión absolutamente como incalificable, ¿a qué corresponde? ¿Corresponde ignorancia? ¿Corresponde a que esto está...? Porque yo alguna vez había leído, y creo que lo compartí por acá, una nota donde contaban, por ejemplo, cómo hace falta rellenar ciertos espacios con troncos y demás en galpones por los que después se cobran concesiones también. Entonces hace falta que esas podas se extiendan como para que ese negocio prospere, o sea, el negocio detrás de la poda, digamos, y que eso está en manos de personas que no saben hacerlo. Bueno, un poco eso, sí, ¿no? Todas esas cosas. Mira, tenemos dos cuestiones que para nosotras son las más importantes. Una es que el negocio de la poda es un negocio circular. O sea, se poda mal. Entonces al poco tiempo hay que volver a podar porque crecieron estos chupones. Se poda reiteradamente, con lo cual a los 6, 7, 8 años el árbol hay que extraerlo. Cada extracción se paga hasta 38.000 pesos según el tamaño del árbol. Nosotros en esta ciudad tenemos un presupuesto de 2.500 millones de pesos cada 2 años
que se gastan en poda y extracción. Un pequeño porcentaje así chiquitito va para plantaciones, pero todavía no han plantado. Entonces, como estamos en aislamiento social, preventivo y obligatorio, suspendieron la poda porque no podían decir que la poda es esencial, porque ya sabemos que la poda el árbol no la necesita. Entonces, se dedicaron a las extracciones. O sea que hacen, digamos, la ganancia que recibe la empresa que ganó la licitación es la misma que si hubieran hecho poda, porque con pocas extracciones logran un dinero equivalente. Además, las únicas veces que habría que podar es porque tienen una rama seca, porque tienen una rama dañada, alguna rama que está en peligro de caerse, una rama que esté sobre otra y que de esta manera se desgaste mal, o cuando están tapando un semáforo, por ejemplo. Ahora, lo que hacen es hacer lo que se llama poda por corredores. Vienen con el camión, cortan la calle y podan a todos los árboles de la cuadra. O sea que no se poda por necesidad justificada, se poda por metodología. Todas las veces que nosotras y nosotros hemos ido a hablar, porque hemos hablado con muchísima gente, te imaginarás, desde el 2012 hasta ahora, dicen que es porque los vecinos lo piden. Y entonces siempre contestamos lo mismo. El bien común debe primar sobre los intereses individuales. Y ahí no hay respuesta posible, porque, como ya te dije, todos los beneficios del follaje nos los están robando, nos los están quitando al quitarle follaje. Por podas reiteradas les queda el 20 o 25% del follaje, con lo cual nos han quitado hasta el 80% de sus beneficios. Ahora, ¿quién poda? O sea, ¿quiénes son estas empresas que hay ingenieros agrónomos? O sea, ¿quién las compone para realizar realmente podas tan malas y tan brutales? La cosa es así, las podas se hacen son 4 empresas que han ganado la licitación en los últimos años, siempre ganan las mismas, entre ellas Mantelectric, que es una empresa especializada en electricidad y que sin embargo ahora se poda, no sé, veredas, de todo, pero no es su razón de ser empresarial. Otras como Urbacer y algunas son como esas unidades transitorias de empresas. Cuando lo que se hacía era largarlos y que podaran, y a partir del 2017, como la exigencia del juez fue que se cumpliera con la ley 3263, ahora están obligados a salir con el personal de la comuna. Debido a esta medida cautelar, hay muchos más contratados, bueno, no sé si es por contrato o si es cargo, eso no, la verdad que no tengo idea, pero tenemos alrededor de 110 especialistas en toda la ciudad, pero eso fue porque se vieron obligados a salir en cada poda. Con personal idóneo, digamos. Exactamente. Ahora, entonces, vienen y te dicen que o vos te encontrás con una grúa y personas que dicen que van a sacar el árbol. ¿Qué hace una persona entonces inmediatamente? O sea, aparte de ponerse encima y abrazarse al árbol, sí, porque es la única manera, o sea, la única forma de que no lo agarren y lo continúen haciendo es uno se tiene que abrazar al árbol y de ahí no moverse. Pero después, ojo con eso. Te voy a decir, hubo un caso famoso. Te podan a vos. Hubo un caso famoso de un nogal en Villa Devoto que la señora hizo eso y la llevaron detenida, porque ese árbol, el vecino logró, es un abogado, logró un dictamen del juez para que lo sacaran. Buah. Entonces, pero en la mayoría no pasa eso. No, lo que suele pasar en esos casos es que, bueno, se enojan mucho con una, pero finalmente, en esos casos, si una está abrazada a un árbol y ellos quieren insistir, hay que llamar al 911. Por eso, hay que llamar al 911 porque lo que pueden hacer es, o sea, te ponen te tienen que poner un aviso de 10 días. Si te encontrás con ese aviso de 10 días, podés preguntar por qué es que lo van a sacar. Muchas personas me dijeron que no atiende nadie ese teléfono, pero bueno, eso es otra situación, ¿no? Eso también me lo han dicho.
Me imagino que en este momento no debe haber muchas personas trabajando ahí, pero bueno, se puede conseguir el número de la comuna, presentarse a la comuna, hacer ese tipo de cosas, averiguaciones. Cuando aparece ese dictamen que dice por qué ese árbol va a ser extraído, se puede pedir un segundo peritaje. Eso es súper interesante también, porque no es que con eso está el caso sentenciado, te pone el cartel y ya está, o sea, el árbol se va. No, se pueden hacer, o sea, si uno se pone GEDE, el árbol tiene una segunda oportunidad. Se puede pedir un segundo peritaje, se puede pagar a un ingeniero o ingeniera agrónoma y que lo haga y presentar ese peritaje, y se puede pedir, porque está en la licitación, en el pliego de licitación está, se puede pedir que se haga un análisis tomográfico del árbol, lo cual nos daría idea de cuánto le queda de corteza, porque no cualquier hueco significa que haya que sacarlo. Eso también es re lindo. Hoy el árbol de mi cuadra, lo que decían era que estaba huecado, al árbol lo podó la vecina, contratando gente, como ella agarró gente ahí de la calle, de que estaba dando vueltas por ahí, le dio una sierra y mandó a cortar el árbol. Le quitó una rama hace 2 años, una rama gigante además, con una parte importantísima del árbol, y ahora, 2 años después, como vos bien contás, o sea, toda la degradación que sufre el árbol a través de sus recurrentes mutilaciones, además en medio lo tajió en el medio y demás, el árbol dice que está huecado. Ahora, hoy, gracias a vos, tuve como la respuesta de una ingeniera agrónoma que me dijo que el árbol puede estar ahuecado hasta en... ¿Cuánto era? 2/3. Ella dijo, lo que dijo ella es, la ingeniera Costantini, nos dijo que ha actuado a veces como perito para el Poder Judicial, que con que tenga 1/3 del radio de madera ya le alcanza para sostenerse. O sea, que esté ahuecado un árbol no significa que haya que sacarlo. No siempre. Para nada. Hay que ver de cuánto es el hueco. Y para eso se te escucha un poquito mal, se te fue como un poco la voz, pues estoy tapando el micrófono. Y para eso se pueden hacer tomografías al árbol. Y eso es espectacular, porque es una herramienta en donde se mide esa densidad de la corteza y se evalúa si es la vecina que odia los árboles porque ama la muerte o es el árbol que realmente está en un estado de peligro. Y eso es una herramienta que podemos tener, digo, todos lo podemos ir ahí, recurrir a eso y exigirlo, porque también es eso, si uno no sabe qué herramientas tiene, no las va a poder usar nunca. Lo que pasa que, como ustedes se imaginarán, es un proceso caro y que no lo hacen siempre, pero está en el pliego de licitación en el rubro B. O sea, el rubro B es, por ejemplo, te cuento un caso, algo que está en el rubro B es el cuidado de los árboles recién plantados. O sea, el rubro B es como un rubro que no tienen obligación de hacerlo. O sea, el rubro A incluye poda, corte de raíces, extracción y plantación, un poquitito así para la plantación, mucho menos de lo que necesitamos. Y todo lo demás está en el rubro B. Entonces, como el rubro B no están obligados a cumplir con ellos en la comuna, cuesta que lo hagan, pero en realidad lo podrían hacer. Y por otro lado, esto que vos decís, esto de la muerte, es muy notable que en vez de poner el dinero en cuidado y en plantación, se esté poniendo en destrucción. La verdad que yo te comentaba hoy, a mí me da una sensación como que estamos, no solo acá, en todo el país, como que una pulsión de muerte recorre nuestros territorios. La famosa necropolítica, que es algo que realmente es algo que está teniendo éxito y que viene de la mano como de los únicos negocios que se ven como posibles, que son los de la destrucción, así como es un negocio fabuloso para empresas que trabajan para el gobierno de la ciudad, podar los árboles y quitarlos, mucho más que plantarlos y cuidar los nuevos. Bueno, es mucho más negocio un campo quemado que un bosque. O sea, estamos como, tenemos mal aspectada el balance y lo que sostiene este sistema, obviamente. Totalmente, no se piensa en cuidados, y además esto que te decía, de esta visión de que las hojas son basura cuando en realidad son nutrientes, que la fauna que alberga un árbol es fauna que nos permite tener contacto con la naturaleza, que las calles ruidosas son mucho menos ruidosas con el follaje frondoso, menos ruido llega a las casas, la contaminación del aire, el oxígeno, y una calle con árboles
frondosos, insisto, se puede observar una disminución de la temperatura de hasta 9 y 10 grados centígrados. Claro, entonces sí, no, es un montón. Bueno, ¿y qué le recomendarías vos a personas que quieren formar como sus propias también organizaciones para defenderse? Porque ustedes no es que, o sea, se juntaron un día por sensibilidad a los árboles que son como de los seres vivos menos tenidos en cuenta de todo el planeta, ¿no? Son como cosas, Sí. realmente los árboles están totalmente cosificados y vaciados de... Sí, a tal porque le saqué el No, cable. no, fui yo A tal que punto, me llamaron por teléfono. a tal punto es lo que vos decís, que frente a, suponete esta vecina que llamó a gente para que corte el árbol. Ese es algo ilegal que está prohibido en el artículo 9 de la ley 3263 y que en el artículo 26 especifica de cuánto es la multa. La multa es aún mayor si quien hace eso es una empresa constructora. Ahora, la gente no llama a la policía cuando ve eso. En cambio, sí llamaría a la policía si esta gente está rompiendo un semáforo o un banco de una plaza, porque no se ve como vandalismo el daño a un árbol, siendo que a mí no me gusta que rompan cosas en la plaza, pero hasta una estatua es volver a hacer un pie. Pero a un árbol. Ahí estoy. ¿Se escuchó lo último? ¿Se escuchó? Yo creo que Ah, sí, yo no lo puedo escuchar porque estoy cortando el teléfono de alguien que me está llamando con insistencia. ah. Eso, que vos decías que un árbol es completamente irrecuperable, mientras que un banco de Uh-huh. una plaza se puede volver a poner. Se puede Y sí, arreglar. Y sin embargo, si ven a alguien rompiendo un banco en una plaza, enseguida todos llaman a la policía, pero si ven a alguien, como vos contás, rompiendo un árbol, no pasa no, nada. lo toman como natural. Bueno, Y eso es bien común. yo ahí dejé las redes sociales de ustedes. Mm. Espero que se junten muchas más personas a tratar de inspirarse en lo que ustedes hacen y a ver de qué manera también pueden multiplicar esto. Yo el año pasado viajé muchísimo por distintos lugares y las ciudades del interior de nuestro país están desastrosamente. Ay, me acuerdo, creo que era en Olavarría, que caminaba y era como una plaza absolutamente devastada. No sé, hubo plazas del interior que era como para cuidar esta idea de los monumentos que albergan, ¿no? Que no fueran Sí, sobre todo dañadas por los pájaros, porque era como, bueno, le van a hacer caca a los pájaros, entonces queremos sacar a los pájaros. Y caminar entre cadáveres, para mí una sensación como de sí. cementerio, ¿no? De cadáveres de árboles. Bueno, te cuento Y un bueno, eso, caso. me parece que es interesante como poder sumarse, ¿no? Desde distintos lugares. Así que hay que empezar por pedir que se respete la ley. Acá o en Bueno, cualquier otro pueblo. Claro que no es fácil. No es fácil, porque es difícil conseguir una red. Digamos, yo lo que aprendí, porque todo nació de mi sufrimiento, yo lloraba por las calles, yo lo que aprendí es que la acción nos salva y que la unión nos fortalece. Así que lo que estamos pensando ahora es armar una red federal de arbolado urbano. Eh, hermoso. sí, así que Bueno, espero que... manteneme al tanto, así lo Bueno, podemos divulgar. Bueno, te sí, agradezco un montón. Voy a dejar acá porque se está empezando a cortar y está empezando a haber problemas de señal. Pero gracias bueno. por haberme ayudado hoy y espero que todas las personas tomen estas herramientas como para poder hacer algo en el caso de que vean que sus árboles están siendo atacados por personas del mal que abundan en la Eso, ciudad. como decíamos, que son el mal. Bueno, te agradezco un montón, Soledad, por el espacio y Muchas por lo que gracias. hiciste esta mañana por ese paraíso. Con tal de que
podamos salvar un árbol por día, estaríamos felices. No, y vamos a ver de qué manera esto prospera, digo, yo pienso Vamos a todos ver. los días, vamos a seguir el caso y voy a seguir contándoles en qué queda el caso. Claro, Bueno, te vamos a agradezco ver. un montón. A vos, Soledad, por favor. Hasta luego. Gracias.